todos han matado a algún amigo nuestro, a todos han secuestrado a más de alguien, han extorsionado a más de alguien. Acabamos de pasar lo que era una invasión de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Nada más escuchábamos en la noche los bombardeos, ¡bum, bum, bomba por todas. Me recuerdo de las balas, de unos helicópteros en llamas. Nicaragua pasando por un proceso de guerra. Acordate que Guatemala es un país que viene de un conflicto armado interno entre la etapa de la firma de la paz, ¿ah? Regresan deportados de un país que ya no los quería tener allá. Al lado de los grafiteros que venían, también venían pandilleros. Los grafiteros, por pintar, le piden permiso a los pandilleros para poder meterse a sus sectores. Mi primo era pandillero, tenía un 28 porque era la 28 calle donde nosotros vivíamos. Porque ya se sabe que un tag es como que está marcando tu territorio, ¿va? Para una pandilla. En el grafite pues un tag es que vos estás ahí, no es que es tu territorio. Y empezamos nosotros a estar ahí en medio de todo eso, ya no creer en nada, en la generación de los políticos. Y ahí nosotros empezamos a pintar. ¿Verdad? No fue normalmente, ¿verdad? La gente se propone como vamos a hacer un documental sobre este tema, se investiga acerca de las fuentes y eso no fue así para nada y pienso que el hecho de que no fue así también le da una característica especial, particular. Es como un documental vivencial, un poco, porque yo comencé esto muy orgánicamente, digamos, por eso tiene tantos años. Yo comencé a estudiar producción audiovisual, ¿verdad? Todavía siendo adolescente, mitad de los 90s, cuando ya yo era parte como de la escena underground de Costa Rica en diferentes, en diferentes ámbitos. Entonces yo empecé a documentar pues esas escenas underground costarricenses porque no había gente haciendo ese trabajo en esa época. Y en ese proceso nosotros practicábamos skate, íbamos a fábricas abandonadas, como no habían skate, pues a patinar, y en ese proceso fue que comenzaron algunos de los pioneros de Costa Rica como a pintar las paredes, que eran gente de mi generación, de mi grupo. Como yo era el que tenía la cámara, pues yo empecé a filmar eso. Entonces eso evolucionó a que me planteé luego hacer un documental sobre la historia del graffiti costarricense, porque yo tenía el material desde el inicio prácticamente. Entonces decía, bueno, yo lo que voy a hacer es seguir filmando por varios años como para tener una evolución orgánica, ¿verdad? Pero en ese proceso también empezamos a viajar y empezamos a conectar con otros países de Latinoamérica. Fuimos a México y después llegamos a Guatemala, al Festival Revolución Hip Hop, y ahí nos dimos cuenta que todo Centroamérica se estaba reuniendo en ese festival y que lo mismo que estaba sucediendo en nuestro país estaba sucediendo en los otros países a diferente ritmo, dependiendo, pero más o menos. Se está viendo un movimiento de hip hop y de graffiti en Centroamérica, porque antes de eso había mucha gente que lo hacía, pero aisladamente, pero no era como un movimiento como después se formó. Entonces cuando yo llegué a Guatemala y vi eso, cambié el enfoque del proyecto para hacerlo un documental sobre Centroamérica, porque me pareció que esa era la historia que había que contar. Incluso la historia de graffiti de mi país estaba incluida en esa historia, porque aparte de que me di cuenta que no había nadie que estaba haciendo esa labor de documentación en los otros países, pues me pareció muy significativo, muy importante el hecho de ver que orgánicamente, pues, gracias a este movimiento se estaba uniendo una generación de centroamericanos, cosa que yo no había visto pasar anteriormente en otros movimientos. Y Centroamérica somos una región muy cercana, que cada uno tenemos nuestra identidad y nuestras diferencias, pero al mismo tiempo tenemos pues muchísimas cosas en común, historia en común, somos como una familia. Que es básicamente la historia del movimiento de graffiti en Centroamérica y cómo se unió para formar un movimiento regional. Y es un documental que tiene muchos años de documentación, ¿verdad? Y fue una cosa como orgánica que se fue bien dando, porque yo también soy parte, digamos, de este movimiento de la parte de DJ. Entonces tuve acceso por eso, pues a tener la confianza también de los artistas de la región para poder hacer la documentación, ¿verdad? Porque también el graffiti y el muralismo es un arte efímero en el sentido de que los artistas van y pueden hacer una gran obra y pueden llegar al día siguiente y que ya no exista, ¿verdad? Entonces es importante la documentación, pero al mismo tiempo también el graffiti, los artistas no quieren ser reconocidos como, ¿verdad?, que salga su imagen, sino que lo que se vea en la obra. Entonces, para contar una historia de graffiti se necesita, ¿verdad?, gente desde adentro que cuente la historia, para que sea como
Más allá de eso, también la película, además de querer como reconocer nuestros artistas urbanos de toda nuestra región, ¿verdad? Que hay muchísimo talento, pero tampoco tienen la plataforma o son reconocidos o tienen el apoyo que deberían. La idea también es visibilizar a Centroamérica en el mundo del arte, en el mundo del arte urbano, hip hop, graffiti, porque pues sabemos que Centroamérica somos invisibles para afuera, ¿verdad? No se conoce mucho de nuestros artistas, ¿verdad? Porque no somos países pequeños que no tenemos industria de la música o plataformas, ¿verdad? Comparado a otros países de la región que son países muy grandes. Entonces también el hecho de que unamos las fuerzas, ya logramos pues un impacto más grande al estar Centroamérica, digamos, unido en un movimiento. Ya somos como los números de un país, ¿verdad? Grande. Entonces para nosotros y todo el movimiento centroamericano es como muy importante este paso para ya visibilizar un poco más el trabajo que se viene haciendo hace muchos años, del cual no se sabe mucho, ¿verdad? Como en los medios oficiales y todo esto. Entonces, no hay pintura buena, nos tocó hacer tapones porque no teníamos tapones. Que la gente lo sigue haciendo. ¿Y por qué lo sigue haciendo? Porque no estaba de acuerdo con lo que se hacía en mi país a través del arte. La ciudad tendría que ser nuestra, pero no lo es. Se paga impuestos, paga por todo. El dueño de eso también. Quiero pintarlo y ya. Llegamos a Panamá sin graffiti en todos lados. Cada esquina, en teléfono, todos lados. La galería más grande del mundo. Puta, yo tengo que hacer algo. Para mí fue muy interesante ver cómo en el movimiento de hip hop siempre había una gran hermandad y un gran respeto, y no se miraba esa rivalidad que a veces se mira, por ejemplo, en otros ámbitos como el fútbol, o verdad, donde sale. Entonces yo pensé como, este documental primero es muy valioso porque es una historia que nadie ha contado, la historia del movimiento de graffiti centroamericano, y además pues nos sirve para reforzar nuestra identidad también centroamericana, ¿verdad? Vernos como un espejo, y pues se transformó después en el documental centroamericano. Pero no fue así como que yo me lo planteé, sino que una cosa llevó a la otra. Y el hecho de que haya pasado tanto tiempo y que hayamos documentado, ¿verdad? Se mira el paso del tiempo del documental, y se mira gente casi adolescente, y ya usted después los ve, ¿verdad? Adultos ya como con toda una trayectoria, ¿verdad? Entonces pienso que eso es algo interesante que yo no podría repetir el otro documental porque no voy a, ¿verdad?, tomarme 20 años para hacer, ¿verdad? El tratamiento sería diferente, pero fue un documental que también fue creciendo conmigo. Yo empecé esto adolescente, ¿verdad? Ahora los mismos artistas también. Entonces fue como, vamos a filmar esto por muchos años hasta que ya esto madure y se convierta en un movimiento importante, y terminó siendo centroamericano. Del Salvador, bueno, tenemos algunos de los pioneros. Del Salvador tenemos como dos partes, porque hay una parte que se habla del inicio del graffiti con todos los pioneros, y después ya una segunda parte que se habla de la nueva escuela, que es también cuando ya el graffiti en El Salvador llega a otro nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí los dos compañeros presentes, Hecho y TNT, hay gente como Dos, hay gente como Wizrock, está la gente de los compañeros de 12 Records y Alta 9, que también, porque no solo de graffiti, también documental habla sobre el movimiento de hip hop que está conectado al movimiento de graffiti. Entonces hay mucha gente. La parte de El Salvador es muy importante porque El Salvador pues es un país muy importante en el movimiento de hip hop centroamericano, donde hay algunos de los mejores exponentes, de los países más activos, especialmente en graffiti, y es uno de los países donde también es más difícil salir a hacer graffiti. Entonces es interesante también de que aquí haya tanto, y que la gente como que tenga esa motivación de ir a hacerlo, ¿verdad? Cuando también es pues más difícil, ¿verdad? Costa Rica o Nicaragua tienen como diferente situación social, y algunos países como que, ¿verdad? La gente no lo ve mal, entonces más bien es diferente como. Pero también es interesante ver cómo en cada país fue evolucionando de diferente manera, pero también al final terminó un movimiento, ¿verdad? Donde todos están colaborando, ¿verdad? Y compartiendo. Historia centroamericana en las paredes, realidades se ven en físico y no por las redes. Hermanos en una cultura que de abajo emerge, defendiendo con trazos estos lazos que tejen. Los hilos son los puentes que buscan la unión. Aquí no existen fronteras y tampoco división, pero se ha vuelto tan dura toda esta cuestión, y sobrevivo en este núcleo por mi autogestión. Pues lo que hicimos en ese caso fue conseguir material de fotografías de su trabajo, conseguir gente
que hablara sobre ellos y dijera su importancia. Entonces, incluso si no logramos entrevistarlos, pues los mencionamos, ¿verdad? La mayoría de gente que sentimos que pues tenía que estar ahí, ¿verdad? En la historia. Entonces, pues sí, alguno que otro quedarán por fuera, ¿verdad? Porque también es imposible que todo el mundo esté ahí, pero a grandes rasgos la mayoría de la gente que ha sido más importante y más significativo, pues están ahí, ¿verdad? También, pues otro de los objetivos del documental, pues es visibilizar Centroamérica, ¿verdad? Ante el mundo, darnos a conocer. La gente le tiene mucho miedo a Centroamérica o solo conocen cosas negativas porque lo que se publica es por lo negativo, pero tampoco se le hace mucho énfasis al montón de cosas buenas que también salen de aquí, o por lo menos la gente de afuera no lo conoce. Otro objetivo importante del documental, nosotros mismos. Hay muchos prejuicios entre nosotros y hay xenofobia, hay conflictos migratorios, qué sé yo, entre mismos centroamericanos. Y uno de los objetivos del documental también es romper un poco esos estereotipos y mitos y mostrar qué tanto realmente nos parecemos, porque siempre nos estamos enfocando en las diferencias, ¿verdad?, que tenemos. Y al final de cuentas yo siento personalmente, con todos estos años de estar haciendo esto, que tenemos mucho más cosas parecidas que diferentes. Y las cosas diferentes que tenemos más bien es lo que nos hace interesante, ¿verdad? Porque es una región pequeña, pero ya aún así usted cruza una frontera en pocas horas y la gente habla completamente diferente, pero comen parecido, nos independizamos el mismo día, tenemos historia para atrás, ¿verdad? Entonces siento que también eso nos da una riqueza. La misma manera de hablar. Es interesante los festivales de hip hop, ¿verdad? El chiste era empezar a hablar con los dichos del otro panameño y del tico y del otro. Entonces empezó a incluso formarse un tipo de dialecto, ¿verdad? Ya entremezclado con entre nosotros. Entonces ya, incluso a mí a veces voy yo a la pulpería y me dicen, ¿de qué país es usted? Yo, de Costa Rica. No, es que usted habla como raro. Y yo, pucha, seguro ya estoy hablando, ¿verdad? Medio salvadoreño y medio nica y medio panameño, que hasta a mi propia gente se le hace extraño, pero yo estoy orgulloso de eso, porque me gusta tener mi identidad costarricense, pero me gusta también ser parte de una familia más grande de la cual estoy orgulloso, ¿verdad? Mucha presencia de arte autóctono en lo que es el graffiti. Como no había un lenguaje escrito, regularmente se hacía con pinturas. Cada pinta que hacemos, estamos escribiendo nuestra propia historia. ¿Ustedes podrían ponerle algo ahí, Cristo vive? Por eso pueden ir presos. Ahora mismo se lo llevan a todos para Chorrillos. ¿Y qué hacen ustedes allá? Ustedes lo iban a coger como de propaganda. ¿Cuál es la finalidad entonces? Todo lo que es negativo, todo lo que es malo, nos quieren echar la culpa a nosotros. Nosotros lo que estamos es reflejando lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Estoy haciendo algo que me gusta, algo creativo, algo bonito para el visto de las personas. Cuando uno viaja fuera del país, está representando a Centroamérica, no solo a su país. De la escena centroamericana no se conoce mucho. El graffiti está viniendo a unificar a las personas de Centroamérica. A nivel cultural está logrando algo que a nivel político no se ha logrado, que es la integración centroamericana. Hip hop no murió, hip hop huyó a Latinoamérica. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Ustedes son unos profesionales. Mi respeto, mis felicitaciones. Respect to the mastermind.